Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es una bendición estar aquí con ustedes de nuevo. Gracias a Dios que nos concede la vida, nos concede el tiempo y nos pone una palabra nacida directamente desde el corazón de Dios. Quiero en esta noche tratar con usted un tema que algunas cositas las he venido mencionando últimamente, pero quiero dejar establecido esto con las bases suficientes como para que nosotros tengamos una idea más amplia del Evangelio del Señor. Creo, hermano, que de esto hay mucho que decir y creo que Dios es inmenso, hermano. Es como dicen en inglés, amazing. Es insondable, dijo Pablo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus caminos. ¿Qué nivel de revelación tenía ese hombre como para que pudiera expresar con tales palabras la insondable sabiduría de Dios? Creo que lo que a nosotros corresponde, hay siempre algunas cosas que Dios va revelando y nos hace entender y nos hace ver en realidad que llegaremos a la eternidad, y escuche esto, nunca dejaremos de conocer a Dios. Si nosotros llegáramos a conocerlo en su totalidad absoluta, la eternidad se haría aburrida, se haría monótona, porque ya lo conoceríamos y no habría nada nuevo. Pero como Dios es creador, siempre, hermano, tiene algo nuevo para nosotros, nuevo y rico. Fíjese que es tan asombroso ver que la Escritura dice que si se escribieran todo lo que Él hizo en los 3 años y medio de su ministerio, no cabrían los libros en el mundo. Hermano, eso es... y no está hablando el Señor en una hipérbole, como dicen algunos. No, es que, hermano, imagínense, yo tengo 30 años de estar predicando y hasta el día de hoy no recuerdo yo haber predicado un mensaje igual en 30 años. Ahorita tenemos ya 2 meses. Me escribieron hace 15 días, creo yo, una hermana me dijo que iban 53 mensajes ahorita en todo esto del coronavirus. Y yo ni cuenta me he dado. Pero, amados hermanos, yo quiero dejarle a usted una espiguita, una perla, una palabra nacida desde el corazón de Dios. Y que nosotros podamos conocer un poco más al Señor y poder ver que en verdad Dios es insondable, pero que la Escritura es un borbotear de revelación que nos amplía muchísimo a Dios, y que lo que encontramos en la letra de la Escritura, los 66 libros están comprimidos, están compresionados, pero cuando Dios nos permite meternos al espíritu de la letra es cuando nos metemos a un camino insondable, pero rico, y que sin duda Dios nos permite conocer cosas saber y conocer cosas que van a beneficiar nuestra vida. Yo quiero hablarle en esta noche, hermano, y le he titulado a esta enseñanza el propósito eterno. El propósito eterno de Dios.
Y creo que Pablo habla de ese propósito. Dice en el libro de Efesios capítulo 3 y verso 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. Dice, conforme, oiga lo que dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, para poder entender cuál es el propósito eterno, yo quiero, hermano, lo voy a llevar por ciertos pasajes, pero yo quiero que nosotros veamos Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Juan dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno. Fíjese, un evangelio eterno. Dice, para anunciarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero claro, era el tiempo de anunciarlo a los que moran en la tierra. Pero cuando yo veo Apocalipsis 14, 6, y veo a un ángel que tenía un evangelio eterno, entonces me doy cuenta que el evangelio no comenzó en la tierra, es eterno. Porque cuando hablamos de evangelio estamos hablando de Dios. Estamos hablando del verbo. Usted sabe que la escritura dice en el evangelio de Juan que el verbo se hizo carne, o sea, la palabra. Pero antes de ser carne, antes de venir Jesús a la tierra, era la palabra. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces tenemos que entender que el evangelio no comenzó en la tierra. Ahora, otra de las cosas que yo puedo ver en este verso es que el propósito siempre ha sido que todas las creaciones de Dios conocieran a Dios o lo conocieran por medio de la palabra, pero no solamente la palabra predicada, sino la palabra vivida. Eso lo vamos a tratar más adelante. El ejemplo lo tenemos en el modelo, y el modelo se llama Jesús. Cuando Él vino a la tierra, Él vino a predicar un evangelio de palabras, pero también de vida. Ahora, cuando dice Apocalipsis, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía un evangelio eterno, quiere decir, para anunciarlo a los que moran en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, quiere decir que era el tiempo para la tierra y para poder llevarle el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero tenemos que entender que anteriormente el privilegio de anunciarlo y recibirlo había sido dada a otras creaciones en las esferas celestes, pero que le tocó el tiempo a la tierra. Ahora, eso nos revela que para ello, o sea, para darlo a conocer en las ciudades celestes y en la tierra, Dios tuvo que comisionar, Dios tuvo que delegar, Dios tuvo que responsabilizar. Perdón. Tuvo que comisionar, tuvo que delegar, tuvo que poner en las manos de estructuras en su turno para llevar el evangelio eterno a las ciudades celestes y, repito, le llegó su turno a la tierra. Pero que el modelo de evangelio no era solamente el predicado, sino era la vida. Insisto en esto porque es importante. El modelo a seguir
de la vida del Evangelio se llama Jesús. Eso lo entendió el perito arquitecto cuando dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Eso quiere decir que el modelo de vida es Jesús. En Él tenemos que poner nuestros ojos, como dice Pablo, puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe es el modelo a seguir. Ahora, como Dios, hermano, como el Evangelio no comenzó en la tierra y tenía Dios un propósito eterno, entonces Dios tuvo que delegar estructuras para poder llevar el mensaje del Evangelio, pero no solamente vivido, no solamente predicado, sino vivido. Y la primera creación que yo veo en la Escritura que el Señor delegó para llevar el Evangelio fue la sabiduría creada. Debe de usted saber que hay una sabiduría increada. Y esa sabiduría increada se llama Dios en esencia. La sabiduría creada es una estructura compuesta de muchas estirpes de creación. No me quiero meter en eso. Pero Proverbios capítulo 9 y verso 1 nos habla de la sabiduría creada. La sabiduría creada, dice el verso 1, ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple, que entre aquí, al falto de entendimiento, le dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que he mezclado. Ahora, aquí hay varias cositas. Lo primero que hace es que establece su propia casa. Ahora, ¿qué es casa? Desde el lenguaje bíblico o desde la perspectiva bíblica. En Hebreos capítulo 3 y verso 5 dice: y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. El verso 6 dice: pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Entonces la sabiduría creada de Proverbios quiso establecer su propio reino, su propia iglesia, su propia casa. Hebreos capítulo 3, versos 5 y 6 deja en claro que casa desde la perspectiva bíblica es una entidad llamada iglesia. La sabiduría creada establece su propia casa, dice: ha edificado su casa, Proverbios 9:1. Ha labrado sus 7 columnas. No quiero meterme en las 7 columnas porque es un tema que todavía no lo puedo exponer. O sea, no lo tengo muy claro. Pero dice: ha preparado su alimento, y la versión King James en inglés aparece en el Strong una palabra que es tebak, que en inglés es slaughter, que significa sacrificado, aplicado a un animal. Eso me habla a mí de la religión que estableció la estructura de la sabiduría creada. Imita el sacrificio de Cristo. Porque, usted sabe, se sacrificó un corderito pascual. Ahora, en el anterior pacto eran animalitos, pero claro, Cristo vino a hacer el verdadero sacrificio. Ahora, dice también que esta sabiduría ha mezclado su vino en imitación del Espíritu Santo. El vino representa el Espíritu Santo, es una mezcla. Ha puesto también su mesa, doctrina. En la mesa que estaba en el lugar santo estaban los panes del rostro o de la proposición, que implica doctrina. Ha puesto su mesa, tiene que ver con doctrina. Dice: ha enviado a sus doncellas.
Esto es importantísimo entenderlo, porque esta sabiduría creada usa mujeres para predicar el evangelio. Otras versiones dicen servidoras, otras dicen criadas, otras dicen mujeres. La versión NET dice female servants, que quiere decir mujeres servidoras. Y la versión de Scriptures 98 dice she has sent out her young women, o sea, jóvenes, doncellas. Y clama desde los lugares más altos. Clama desde los lugares más altos. La versión castellana dice desde los lugares dominantes, o sea, puestos de autoridad y de poder. La versión contemporánea en inglés dice que clama from the highest hills, y hills son montes o montañas. Eso habla de estructuras, entidades de autoridad y de poder. Con todo esto mencionado, porque es importante que nosotros vamos entendiendo cómo Dios ha ido desarrollando su plan. Con todo lo mencionado, nos queda claro que la estructura de la sabiduría creada se reveló a Dios y quiso, y hasta el día de hoy, establecer su propio reino, su propia iglesia, bajo su propio gobierno y bajo sus propias leyes. Eso ya lo mencionamos, su propia doctrina, su propio espíritu en imitación del Espíritu Santo, y envía predicadoras, no predicadores, predicadoras. Ahora, con esto yo entiendo que hay una influencia espiritual que le inyecta a la mujer a que busque posiciones en los lugares más altos, como dice la Scriptures 98, la Biblia, que es hills, montañas. El movimiento de la liberación femenina fue promovido por el mundo espiritual caído. Creo que no hay problema con que la mujer sobresalga en la sociedad y que sobresalga en la iglesia también. El problema radica en que usurpa ahora ministerios, privilegios que corresponden exclusiva y absolutamente al hombre. Pero claro, como hay una influencia espiritual, y debo de decir que también hay líderes que se prestan a ello, es que ahora ya gobiernan desde los lugares más altos, o sea, los púlpitos. Y eso no tiene que ver nada con que la mujer predique. Escuchar a una mujer predicar bajo la unción del Espíritu es rico cuando, hermano, Dios la usa con cualesquiera de las unciones. Pero eso no implica cualesquiera de las unciones, puedo decir las 5, pero eso no implica que sea un ministerio constituido y establecido por Dios dentro de los 5 ministerios, porque son ministerios de gobierno y los 5 sientan doctrina. Una cosa es que fluya hablando de Cristo, pero otra cosa es que siente doctrina. Por eso es que la mujer no puede estar en un puesto de gobierno, pero como hay una influencia espiritual que algunos no disciernen y no han entendido en la Escritura, es que la mujer es influenciada por la estructura de la sabiduría creada caída para que busque posiciones lo más alto posible. El ejemplo lo tenemos en la liberación femenina, que ahora hay en puestos de gobierno las mujeres que quieren incluso manejar al varón. Aquí en Estados Unidos hay estados, por ejemplo, como Michigan, hay una senadora demócrata. Aunque el presidente Trump ya dio órdenes de abrir todo, ella se resiste y se resiste y no. ¿Por qué? Porque hay una influencia jezabélica sobre su vida. Ahora, no quiero meterme en el tema de Jezabel, ese es otro tema y es interesantísimo también.
Pero yo debo decirle, hermano, que no hay problema con que la mujer predique o funcione en la iglesia. El problema es cuando ya toma el lugar más alto en la iglesia, que es el púlpito, un ministerio. Ahora, cuando la sabiduría creada se revela, se convierte en la estructura de maldad, una estructura compuesta de varias clases de seres de toda estirpe. Eso no quiero meterme en ese tema ahorita. Por eso es que Efesios dice en el capítulo 6 y verso 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que la estructura de maldad está compuesta por varias estirpes y niveles de autoridad de seres que se rebelaron a Dios. Por eso es que están caídos, porque nunca se sometieron a la autoridad de Dios y Dios tuvo que echarlos de la esfera donde Él se mueve, y por eso es que es el sistema caído. Pero para que el propósito eterno no quedara truncado, Dios concede el privilegio y la responsabilidad a la estructura de los querubes, o sea, los querubines. Recuérdese que el propósito eterno era predicar con la palabra y con la vida para que todas las creaciones conocieran a Dios. Aparece en la escena la estructura de los querubes o los querubines. Ezequiel capítulo 28, del verso 11 en adelante, dice: vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onis, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, el oro, la hechura de tus engastes y encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí, yo te ungí, yo te establecí, yo te nombré, etc. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos. Ya dijimos que era perfecto en creación, pero no perfecto en madurez. Desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste, y yo pues te he expulsado por profano. Del monte de Dios te he eliminado, querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido y te he reducido a cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. O sea, el juicio al querubín caído en la tierra. Ahora, no toquemos eso. Pero yo le leo eso y se lo leo rápido porque ya lo hemos considerado en otros estudios antes. Porque es importante, hermano, que usted sepa las bases escriturales. Nosotros no podemos enseñar algo si no tenemos las bases. O sea, aquí, como decía mi abuela, yo no puedo decir que la burra es parda si no tengo los pelos en la mano, ¿verdad? O sea, no puedo yo enseñar algo y aventarlo nomás al aire y ahí mire usted cómo sale para entenderlo. No, yo tengo que explicarle a usted este asunto. La doctrina se explica, se traslada, se interpreta, pero con las bases escriturales. Ahora, aquí, como ya enseñamos en otros estudios, la voz del querubín, la imitación, se las recomiendo para que usted entienda un poco más de esto. Habían 9 piedras que representan los 9 dones del Espíritu. Los 9 dones, incluyendo las formas, las gracias en que se manifiestan, porque de aquí, hermanos, se desprenden muchas cosas de los 9 dones, las formas en que se mueven, hermanos, los niveles en que se ministra, los límites de la palabra que se da, etc. Bueno, eso es
maravilloso, hermano. Pero había 9 piedras que él tenía, que representan los 9 dones. Había un metal, que es el oro, que representa la santidad. Ya dijimos que él imita los dones, imita la santidad, imita la asunción, etc. Pero dice también, los engastes y los encajes estaban en ti el día que fuiste creado. Pero la versión Reina Valera 1960 dice que eran tambores y flautas, instrumentos musicales. En otras palabras, esta estructura fue creada musical y entre música. Algunos dicen que cuando él caminaba emitía sonidos, música, etc. Ahora, era también querubín protector, cobertura. Pero eso aplicado a los 5 ministerios. Ya enseñamos que las 5 unciones estaban en él. Y ahora, hermano, imita todo eso. Imita los dones, imita la santidad, imita la alabanza, imita, hermano, los ministerios porque era protector. Pero también dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. En otras palabras, este querubín no supo manejar la gloria de Dios en él. La hermosura que él tenía eran todos los adornos que estaban activos en él. Los dones, la alabanza, las unciones ministeriales, la santidad, porque comenzó sencillo igual, y no me quiero meter en ejemplos, ya di otros antes. ¿Con qué comerció? ¿Cuál era la hermosura que él tenía? Lo que tenía de Dios. La hermosura que nosotros tenemos como iglesia es lo que tenemos de Dios. Si nos quitan lo que tenemos de Dios, volvemos a ser los mismos miserables de antes, con el perdón suyo. Al menos yo digo, si tú me quitas lo que tengo de ti, la vida, la gracia, todo eso que me has dado, yo vuelvo a ser el mismo miserable de antes. Ahora, él no entendió que la hermosura que tenía Dios se la había dado. Pero se la había dado para que él la manifestara a todas las creaciones, porque a él le tocó hacer lo que la sabiduría no hizo porque se reveló a Dios. Ahora, ya cuando yo entiendo esto, que con lo que él comerció fue con lo que tenía de Dios, exactamente el fenómeno que estaba sucediendo antes de que viniera el coronavirus. Predicadores que Dios los empezó a usar bonito, hermano, y fluían, empezaron a comerciar con la unción. Empezaron a comercializar con las ovejas. Empezaron, hermano, a comerciar con el Espíritu Santo. Eso era lo que vio Jesús en el templo en su primera venida. ¿En dónde tenían las palomas, los bueyes? O sea, el dinero de todo lo que vendían de palomas, bueyes y ovejas en la mesa. Volcó la mesa de los cambistas. Y volcó la mesa, quiere decir doctrina. Acuérdense que la sabiduría creada puso su mesa aparte de su doctrina. Entonces, hermano, como había comercio en el templo de Dios, palomas comerciaban con la unción del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, las unciones del Espíritu Santo. Los bueyes, hermano, empezaron a comerciar con los bueyes. Y, hermano, y las ovejas empezaron a comercializar. Así estaba el templo en su primera venida. Y así quería presentárselo el sistema caído a Jesús en su segunda venida. Pero claro, hermano, estamos prácticamente en la misma batalla que tuvo Israel en la primera venida. Nomás que Israel no supo discernir. Si a nosotros nos agarra su segunda venida como agarró a Israel, también, hermano, olvídese. Como una frase de mi abuela: nos va a chupar la bruja con popote. El Señor la reprenda también a la bruja, hermano. No mi abuela, la bruja, ¿verdad? Así que ahora yo veo, hermano, que la estructura de los querubes, el querubín, la hermosura que tenía era todo lo que tenía de Dios, hermano. Los dones, las gracias, las virtudes, los poderes, la santidad con la que se comenzó a mover.
hermano, la alabanza, las unciones ministeriales. Pero ahora yo entiendo, hermano, que fue la estructura de la sabiduría creada, ya convertida en la estructura de maldad por su rebelión, la que derribó a la estructura de los querubes. La derribó, hermano. Entonces Dios decide, hermano, sacudir la creación mineral, porque esta creación se movió en una creación mineral, que no quiero meterme a la creación mineral porque es algo tan especial, hermano, hablar de ello. Y por eso es que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo desordenada? Si Dios todo lo que hace lo hace en orden. ¿Por qué? Porque sacudió esa estructura, hermano, y la echó de su esfera. ¿Por qué? Al menos al querubín. Yo creo que no toda la estructura, pero sí al querubín. Hermano, ¿por qué? Porque llegó la maldad, le metió la iniquidad. Usted léalo en Ezequiel 28. Y entonces, para que el propósito eterno no quedara truncado, Dios decide crear la estructura de los Adanes y la creación vegetal. Porque la estructura de los querubines tampoco cumplió con el propósito eterno de Dios de dar a conocer a Dios no solamente en la predicación del evangelio eterno, sino también con la vida. Por eso es que el evangelio no se trata solo de saber predicar, sino de vivirlo. Aparece entonces en la escena la estructura de los Adanes, la creación vegetal. Y Dios le dijo, Génesis 1:22, sed fecundos y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. El verso 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Los bendijo Dios, le dijo, sed fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla es ejercer la función de jueces, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahora, usted sabe que para que esta estructura, los Adanes, porque dice varón y hembra los crió y los llamó Adán, ok, la estructura de los Adanes, nomás que estaba el hombre, estaba la mujer, Eva se llamó fuera del huerto. Ahora, multiplicaos es porque dentro del huerto nacieron cantidad de hijos, cantidad de hijos. Cuando se rebelan salen todos. No salió solamente el hombre y la mujer, sale toda la creación de los Adanes. Y ya fuera del huerto ya no se llamaban hijos de Dios, sino hijos de los hombres. Entonces se empezaron a multiplicar, pero ya no bajo el título de hijos de Dios, sino hijos de los hombres. Ahí es donde muchos no entienden por qué los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. Y algunos dicen que vinieron seres de otras creaciones y se metieron. Puede ser, pero como que está un poquito forzado. Afuera se multiplicaron los hijos de los hombres, todos los que nacieron ya, hermano. Fuera del huerto se llamaban hijos de los hombres. Y los que habían nacido dentro del huerto se llamaban hijos de Dios. Entonces se metieron entre ellos. Y nacieron gigantes, que no quiero meterme en ello, aunque vale la pena mencionar que cuando un creyente se casa con un incrédulo, podría nacer un gigante en el sentido espiritual. Y eso es bien delicado, por eso es que la Escritura no permite que un hijo de Dios se case con un incrédulo, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene Jesús con Belial, etcétera? No nos metamos en ese tema porque, hermano, nos vamos a meter a otro hoyo y es bonito explicarlo, pero no es el tema. Ahora, Dios le había dicho a esta creación que señoreara, que sojuzgara la tierra, que señoreara sobre las aves del cielo. Eso quiere decir que Adán tenía que volar, porque si no el águila se hubiera burlado de él. Eso quiere decir que Adán hablaba. Los animales en el huerto hablaban. Para muestra tenemos al perico, hermano. La mula de Balaam habló, etc. Hablaban, hermano. La serpiente volaba. Serpiente voladora volaba
pero por causa de haberse dejado usar por esas estructuras caídas, la maldijeron y ahora se arrastra. Señor la reprenda también. Los Adanes fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es una imagen espiritual. Les dijo: sed fecundos y multiplicados, ejerza dominio sobre todos los animales, sobre toda la tierra. Los Adanes tampoco cumplieron con el propósito divino por causa de que las estructuras caídas anteriormente usaron a la serpiente como el vehículo o como el medio para trabajar a la mujer y ésta trabajar al hombre. Porque es que la mujer platicaba con tanta confianza con la serpiente, porque ellos platicaban con todos los animales. Para ellos no era problema hablar con la serpiente. Lo único es que la mujer no discernió que quien estaba usando a la serpiente para implantarle una visión doctrinal fueron las estructuras espirituales caídas. Y al final, la serpiente, por dejarse usar, tuvo su juicio de parte de Dios. Sobre tu pecho andarás, etcétera, etcétera. Pero cuando la mujer es seducida por la serpiente, no pasa nada. El problema fue cuando el hombre fue seducido por la mujer. Y ahí nos tendríamos que meter otra vez al tema de las mujeres en los púlpitos, o establecidas, mejor dicho, establecidas como ministerios. Porque hay ministros que se dejan seducir por la mujer espiritualmente hablando, y entra el matriarcado a las iglesias a gobernar desde los púlpitos. Bueno, ese tema es amplio, hermano. Pero para que usted sabe la historia, los Adanes son echados del huerto, Dios pone querubines, hermano, con espadas, etcétera. Eso no certifica que no toda la estructura se vino abajo, pero que sí hubieron rebeliones de esa estructura. Para que el propósito eterno no quedara truncado, Dios le hace un llamado a Abraham y decide formar un pueblo de sus lomos. Aparece entonces la historia de Israel y nos revela que la historia, el privilegio le correspondía a Israel. Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 33:16 dice: pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. Usted, Moisés, hablando. ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Eso quiere decir que Dios quería que por medio de Israel toda la tierra conociera a Dios, no solamente por las leyes, sino por la vida. Le dice en el verso 5 de Éxodo 19: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz. Y luego le dice: y guardáis mi pacto. Y en el verso 16 de Éxodo 36 dice: Moisés le estaba pidiendo que su presencia fuera en medio de ellos. Pero aparecen en la escena hombres usados por las estructuras espirituales caídas. Aparece Nimrod, que empieza a edificar Babel, hermano, y aparecen mujeres como Jezabel. Estos ya hombres, hablando de la mujer y el varón, fueron usados como medios para seguir combatiendo contra el propósito eterno de Dios. Las estructuras caídas fueron los encargados de seducir a Israel para que se rebelara a Dios. Y usted sabe, emparentaron con otros pueblos que Dios les había dicho que no emparentaran.
empezaron a mezclarse con esos pueblos, empezaron a practicar las costumbres de esos pueblos, la adoración a otros dioses, hermano, en representación de imágenes de barro, de madera, de plata, de oro, a sacrificar bajo los árboles, etcétera, y empezaron, hermano, a rebelarse a Dios. Y se revela Israel, valga la redundancia de palabra. Viene Jesús todavía y no lo reconocen, al contrario, lo matan. Claro, estaba dentro del plan de Dios, pero pero Israel tenía el privilegio. Dios hubiera hecho algo con nosotros, hermano, si Israel no se revela. Al final Israel hubiera sido el que hubiera continuado con el propósito eterno de Dios de dar a conocer en las ciudades celestes el mensaje del evangelio predicado con la vida también. Ahora, para que el propósito de Dios no se quedara truncado, se llega el tiempo y el turno a la iglesia de Cristo. Dios sabía que tanto la sabiduría creada, formada por varias estirpes de seres, parte de la estructura de los querubes, porque acuérdese que el diablo se trajo la tercera parte de todo lo creado. La tercera parte de todo lo creado. La sabiduría creada, compuesta por seres de varias estirpes, parte de la estructura de los querubes se revelan. Los Adanes se revelan. Israel se revela y entonces entra en turno la iglesia de Cristo, pero Dios sabía que todos ellos se iban a revelar. Dios se preparó desde el principio de todo lo creado porque sabía que entre sus criaturas habían algunas que le iban a fallar. Se llega el tiempo a la iglesia y claro, el Dios omnisciente que todo lo sabe, sabía, valga la redundancia de palabra, de todo lo que iba a suceder con cada estructura que Él le concedía el privilegio de que lo representaran a las demás creaciones. Y Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 18 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Oiga lo que dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Dios sabía que le iban a fallar sus creaciones y entonces dijo, voy a preparar al cordero. Desde antes de la fundación, ya estaba listo ahí. Sabía que le iba a fallar la sabiduría creada, sabía que le iba a fallar la estructura de los querubes, sabía que le iba a fallar parte, hermano, de ellos. Sabía que le iba a fallar los Adanes, sabía que le iba a fallar Israel. Ahora le tocó el turno a la iglesia. Hermano amado, y dentro de la iglesia, entran muchos desde la caída de Adán. Y yo creo que entra incluso Adán y Eva, porque ellos se cubrieron con delantales de hoja de higuera. Representa que se cubrieron bajo la higuera, representa a Israel. Se cubrieron bajo o con la promesa del Cristo que habría de venir más adelante. Y ellos iban a ser salvos por medio de ello. La prueba es que el Cristo bajó a predicarle a los espíritus encarcelados, los cuales en los días de Noé fueron desobedientes. Muchos salvos, pero que no entraron al arca, sino fueron salvos. Y el juicio les cayó encima, pero habían salvos. Abraham, desde ahí, hermano. Usted sabe que todos los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto cubrían solamente el pecado, pero no lo borraban. Viene Cristo y su sacrificio borra el pecado. Hermano, no solamente de aquellos que lo tenían cubierto, sino de todos nosotros que hemos creído en Dios, en Cristo Jesús ahora. Ahora,
Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Se manifestó en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Pero se revela a Israel y aparece la iglesia de Cristo. Y entonces aquí le vuelvo a leer el verso de Efesios capítulo 3 y verso 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros, como iglesia de Cristo, somos el canal para que podamos entendernos, en donde todas las creaciones tienen sus ojos puestos. La creación incluso, dice Pablo, gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, hijos huíos, los hijos maduros. Hermanos, que de esto hay mucho que hablar. Pero estos dos versos de Efesios 3, 10 y 11 habla de la infinita sabiduría. Y sabiduría es carácter cuando lo vemos en el libro de Santiago. La sabiduría de lo alto es pura, pacífica, condescendiente, amable, llena de misericordia, sin vacilación, sin hipocresía, etc. Entonces habla de un carácter, habla de la imagen de Dios que Adán perdió. Ahora en Cristo nos las están dando y nos la están formando. Si es que dejamos que el Espíritu Santo nos la forme por medio de la doctrina. Pero dice también Efesios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es la vida de Dios. Lo que no hizo la sabiduría creada, lo que no hizo el querubín, lo que no hizo los Adanes, lo que no hizo Israel. Ahora la iglesia. Y la versión Dios habla hoy en este pasaje dice, lo cual fue así, el verso 11 dice, no, el verso 10 dice, lo cual fue así para que ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades del cielo lleguen a conocer la sabiduría de Dios en todas sus formas. La versión Reina Valera 1909 de Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. La versión latinoamericana es más rica todavía porque dice, en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. A los principados, dice Efesios, esa versión latinoamericana es rica, dice, porque los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia, no solamente oyéndola, mirándola, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios, o sea, el carácter y la vida de Dios en la iglesia. Ahora, dice, a los principados y potestades en las regiones celestes. A eso quiere decir que la tarea de la iglesia continuará. Lo que no hizo la sabiduría creada, lo que no hizo la estructura de los querubes, lo que no hicieron los Adanes, lo que no hizo Israel, lo dará a conocer ahora la iglesia. Pero dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora entendemos por qué Apocalipsis dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía un evangelio eterno. ¿Qué evangelio quería que el Señor que se predicara? El evangelio de dar a conocer a Dios a todas sus creaciones. No era el evangelio de salvación porque no había salvación, pero sí era evangelio para darlo a conocer. Pero como hubieron muchas rebeliones, entonces dice que Cristo vino por medio del sacrificio a establecer la paz para con Dios de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Entonces, por medio del sacrificio de Dios, ahora Dios
aquellos que crean en el sacrificio de Cristo y que crean en el Evangelio eterno, hermano, aquellos que se refugien bajo el propósito eterno en Cristo, porque es en Cristo y por ende el Evangelio, puedan ahora conocer a Dios en las regiones celestes cuando partamos nosotros de la tierra. O sea, el trabajo va a seguir. No vaya a creer que vamos a ir a volar con batas blancas, a acostarnos en las nubes. No, vamos a ir a predicar y a dar a conocer el carácter y la vida de Dios, no solamente predicado, sino con la vida. Por eso es que el Evangelio no es solamente predicarlo. Que llevó a cabo en Cristo Jesús el propósito eterno, el plan eterno, continúa y continuará. En otras palabras, hay mucho trabajo que hacer en la eternidad, Iglesia de Cristo. Aquí se cumple lo que dice Lucas capítulo 16 y verso 10. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Eso es lo muy poco es aquí en la tierra. Lo mucho va a ser ahí arriba. Si somos fieles en lo que se nos encomendó aquí, allá nos van a poner en lo mucho. Y cuando nos toque ir a dar a conocer el carácter y la vida de Dios, ¿por qué cree que Pablo decía, Cristo en nosotros la esperanza de gloria? ¿Por qué cree que la mujer de Cantares dice que Él es distinguido entre 10,000? Porque vamos a ser semejantes a Él. Y vamos a ser los representantes de Dios en todas las creaciones. Esto es como para que se nos pelen los cables. Lucas 19:17 dice, y Él dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada miembro de la iglesia es probable que vaya a representar a Dios por medio del Cristo. Es como decir, te van a dar, ¿qué te diré? Te van a dar, ¿cómo le puedo llamar? Te van a dar, aquí le llama ciudades, pero allá te van a dar una esfera, un universo, un mundo, una creación, para que tú vayas a representar a Dios y les des a conocer a Dios, no solamente por medio de la predicación, sino por medio de la vida. En otras palabras, vamos, como el propósito es llegar a ser semejantes a Él, vamos a ser representantes de Cristo en todo el universo y nos van a asignar ciertos lugares, ciertas galaxias, planetas, universos o mundos para ir a dar a conocer a Dios. Hermano, esto es maravilloso. Este es un evangelio, hermano, que no piense en solamente ir al culto a danzar y a depositar su sobre y a cantar. Esto es de absorber la vida de Dios, porque en la eternidad venidera vamos a ir a ser representantes de Dios en un planeta, en una galaxia, en un mundo, en un universo. Y voy a exagerar un poco, pero Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿qué dijo? Ha visto al Padre. Pablo se atrevió a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Imítenme, porque yo estoy imitando al Cristo. Cuando nos toque ir a predicar a las ciudades celestes, a las esferas celestes,
planetas, galaxias, universos, mundos, usted va a poder decirles, ¿quieren ver al Cristo? ¿Quieren ver a Jesucristo? Mírenme a mí. Pero para ello, pueblo de Dios, necesitamos absorber la vida de Cristo para ir a predicar, no solamente la palabra predicada, sino vivida, para que conozcan a Dios por medio de nosotros. Eso es lo que Dios quería, que lo conocieran por medio de la sabiduría creada. Pero se rebeló, puso su mesa aparte, mezcló su vino, sacó su pan. Hermano, eso es lo que Dios quería por medio de la creación de los querubes. Eso es lo que Dios quería por medio de los Adanes. Eso es lo que Dios quería por medio de Israel. Que toda la tierra lo conociera a Dios por medio de Israel. Esa es una figura de lo que Dios quiso siempre ahí arriba. Que todos lo conocieran por medio de la sabiduría creada, por medio de los querubes. Ahora es la iglesia. Ahora es la iglesia. Pero oiga esto, el Cordero fue escogido desde antes de la fundación del mundo, preparado. Porque Dios sabía que se iban a haber muchas rebeliones. Ahora, fíjate que Efesios 1:4 dice que Él nos escogió. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y ahí nos metemos a otro hoyo, que no quiero hablar de eso hoy. Pero ahí nos metemos a la predestinación, que ese será tema de otro día. Pero cuando yo veo, hermano, el propósito eterno de Dios era que todas sus creaciones lo conocieran por medio de la sabiduría creada. Una estructura compuesta de muchas estirpes de seres que al final se reveló. No le puedo decir si toda la estructura o parte de los seres, pero hubo esa rebelión. Porque le repito, el diablo se trajo la tercera parte de todas las creaciones y formó su propio reino, o quiere formar, mejor dicho, su propio reino. Esa es la batalla, hermano, porque él quiere ser Dios. Por eso se va a sentar en el templo de Jerusalén como si fuera Dios. Esa es la batalla. Él quiere ser Dios a como de lugar. Y que todos los que lo siguen, y aún los hombres, lo reconozcan como Dios. Él quiere ser Dios. Pero Dios sabía que se iban a rebelar, incluyendo el diablo, Satanás, hermano. Y por eso preparó al Cordero. Porque dijo, cuando se rebelen todos, aquí está el Cordero. Va a ser la expiación para establecer la paz entre yo, o entre mí, o yo y mis criaturas. Y en las rebeliones allá abajo, como las rebeliones aquí arriba, para continuar con el propósito eterno de, yo quiero que mis creaciones me conozcan. Asómbrese. Hay miles y miles de creaciones que no conocen a Dios. Y el privilegio lo tiene la iglesia de Cristo ahora. Por eso, pueblo de Dios, no te conformes solamente con ir a la iglesia. Absorbe la vida de Dios. Y congrégate en un lugar donde verdaderamente te enseñen la sana y buena doctrina. Para que tú entiendas a Dios. Para que puedas tú decir, no, yo quiero ser parte de ello. Para que un día, aunque en la eternidad no van a haber días, no va a haber tiempo, nos volvemos a meter, hermano, a la esfera donde no hay tiempo, puedas tú y yo también ser partícipes de continuar predicando y anunciando el Evangelio, pero no palabras, sino la vida. Y ese verso de Lucas a mí me pela los cables, porque bien, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco es en la tierra.
ten autoridad sobre 10 ciudades. ¡Ja! Es probable que alguien que haya sido fiel aquí en lo muy poco, le den 10 galaxias, le den 10 planetas. 10 planetas, para Dios no es problema. Es infinito. Es insondable. Y por eso le dije en un principio que nunca vamos a llegar a conocer a Dios en su totalidad. En la medida que Él nos permita, para que lo anunciemos. Pablo lo dejó claro y con eso termino. Porque Cristo tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Dios tuvo a bien, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. ¿Qué estaba diciendo? No solamente la palabra, sino la vida. Tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles. No te conformes, pueblo bendito, con ir solamente los domingos, orar solamente cada mes, leer la palabra cada año. No, absorbe la vida de Dios, porque lo que viene en la eternidad es glorioso, hermano. ¿Por qué crees todas esas rebeliones? Te lo voy a decir en pocas palabras. Hermano, todo lo que sabía Dios que se le iban a revelar a algunos, lo sabía. Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero le pasó el colador a todas las creaciones. Probó todas las creaciones. Y los últimos que van a ir, hermano, a anunciar el evangelio a las ciudades celestes, son todos aquellos que fueron aprobados. Dios te bendiga, pueblo de Dios. De esto hay mucho que hablar, pero es sencillo entenderlo. ¿Por qué crees que es importante para Dios probar nuestra fe? ¿Y por qué crees que es importante para Dios probar a los ministros? Así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos. Dios te bendiga y te dé entendimiento en todo esto. Pero esto es un privilegio muy grande, el que nos permita ser semejantes al Hijo de Dios. Dios te bendiga. El día de mañana, el viernes, con el favor de Dios, aquí estaremos si Dios nos presta la vida. Él es victorioso.